Dosis de ciencia. Hoy 3, 2, 1, Sora no way ni. Bienvenidos a otra dosis de ciencia y hoy invertimos los papeles porque finalizamos esta primera temporada de dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez y llegó el momento del desquite. Profe Mario Vázquez, a ver, ¿qué le dice ese título? Bueno, ¿cómo comenzar? No, nada, cero. Solo emocionado de estar acá en este final de la primera temporada, con mucha ansiedad y curiosidad de saber de qué trata esta dosis o de qué va a tratar, porque efectivamente nuestra amiga Joana ha invertido los papeles y se ha tomado el desquite, y ahora entiendo por qué ponía esas caras cuando yo traía ciertos títulos. Probablemente es una cara muy parecida a la que tengo yo en este momento, porque me pareció estar escuchando un mensaje diabólico escuchado al revés, o algún canto tribal, pero así como que yo reconozca esas palabras y las pueda relacionar con algo de lo que uno intenta explicar acá, nada. Al menos me el retiro, 3, 2, 1. No sé. Sí, lo del 3, 2, 1, cuenta regresiva, efectivamente, pero que puede ser para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? A ver, mencionemos algunas. A ver. Bueno, no, lo usamos habitualmente cuando tenemos que esperar algo. Puede ser desde tomarnos una foto, obviamente, o lanzar un cohete. Pero no, la cuenta regresiva de los cohetes normalmente la escuchamos desde el 10 para abajo. Aunque eso es en las películas. En realidad la cuenta regresiva es mucho más larga que 10. Hasta ahí voy, estoy haciendo tiempo para ver si encuentro por acá alguna pista o puedo buscar en internet, no sé, alguna cosita, o me retiro directamente. No se retire todavía, profe Mario Vázquez, ahorita cuando terminemos de grabar esta dosis, porque además, para quienes nos escuchan regularmente, sabrán que hay un dato curioso y en este caso, pues tendremos algunas anécdotas aeronáuticas, no aeroespaciales, ¿cierto? Porque todavía el profe Mario Vázquez no ha tenido la oportunidad de viajar al espacio. Estoy en eso, pero no, todavía no, muy alto no he llegado. Faltan unos cuantos pesos para eso, pero poquitos. Sí, pesos y otras habilidades más. Bueno, le cuento que el 3-2-1, ¿cierto? Hace relación a esos momentos que usted mencionaba, pero también es muy utilizado para dar la indicación a un periodista, presentador, ¿cierto? Persona que va a salir al aire en directo, en vivo, a dar una información, ¿cierto? Exacto. Entonces, ya lo que sigue después del 3-2-1 es al aire, pero en japonés, porque el título inicial, profe Mario Vázquez, era 3-2-1 al aire, y yo no, porque él ha sido muy cruel conmigo y con esos títulos que pone. Entonces fui a Google Translate, muy confiable además, y puse al aire, tradúzcamelo por favor al japonés, le puse la habilitación de cómo se escucha, Sora no way ni. Lo que pasa es que la entonación es lo que me confundió. Ya, el acento. El acento, sí, porque uno más o menos japonés lo identifica, pero el suyo me costó un poquito, debo reconocer. Muy apaisado. Sí, me salió un poco así como apaisado, exactamente. Bueno, profe Mario Vázquez, entonces, 3-2-1 al aire, cuando le dan la indicación a un periodista para que entre en directo a hacer su transmisión, una orientación para que él sepa en qué momento debe empezar a hablar y no se vaya a pisar quizás con el presentador que está en estudio o con la persona que está en otro espacio, y la indicación la da alguien que hace parte del equipo de televisión o de radio, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en cabina, en la emisora cultural, pues hay una persona operando afuera de este espacio que da la indicación. A veces no hace el conteo regresivo, sino que señala, ¿cierto?, para que entre en ese momento y uno sabe pues que tiene que empezar a hablar. ¿Y por qué decidí titular de esta manera? Porque vamos hoy a compartir, o le voy a contar la historia del periodista que viajó al espacio. ¿Usted lo conoce? ¿Lo recuerda, amigo suyo? Periodista que viajó al espacio. Sí, no que sea astronauta y que después hizo estudios de periodismo, no, periodista sí que ignoraba todo lo demás de la ciencia, la ingeniería,
simplemente un periodista que tuvo la oportunidad de viajar al espacio en una misión. Estoy tratando de pensar. Lo que pasa es que también es muy amplio cuando uno dice viajar al espacio, ¿no? Uh-huh. Sin dar más detalles, porque en realidad desde que se sube uno a un avión, ya viaja al espacio, a un globo viaja al espacio, en el transbordador espacial viaja al espacio, en la Estación Espacial Internacional viaja al espacio. Entonces estoy pensando rápidamente, pero de todas maneras va a ser en vano porque no me viene directamente el caso. Y además japonés. He conocido, si hay algo que desconozco o que no manejo muy bien, es justamente los periodistas japoneses con esa profesión, porque he escuchado hablar de millonarios que han viajado al espacio, uh-huh. que digamos fuera de las profesiones normales que uno está acostumbrado, ¿no? Que los que se formaron para ser astronautas, los que han sido a pilotos, militares, y después ya vinieron los profesionales que subían también con un entrenamiento. Pero periodista, me tienes que dar más pistas. Lo que pasa es que no sé si esta dosis es un examen o es compartir Yo lo quiero cosas corchar. Interesantes. Sí, no, ya ha quedado claro desde el principio, desde su inicio. Vean, le presento a Toyohiro Akiyama. Me va muy bien con el japonés, profe Mario Vázquez. Sí, son de la familia de los Akiyama. De los Akiyama, de los conocidísimos Akiyama. Nació el 22 de junio del año 1942 y en 1990 se convirtió en el primer ciudadano japonés y en el primer japonés realmente porque ninguno había viajado al espacio en términos profesionales y en el primer periodista que conseguía viajar al espacio. Y cuando digo conseguía viajar al espacio, viajaba a la estación espacial Mir, la estación soviética, uh-huh. Exacto, que pasó a ser rusa, y esto lo logró a sus 47 años. ¿Por qué? Usted dirá que ¿para qué mandaron? Yo también me lo preguntaría, ¿para qué mandar un periodista al espacio si en caso de cualquier emergencia lo único que podría hacer es pedir ayuda, ¿cierto? Porque no sabe, pero no tiene... con buena voz y con... Pero por muy bonita, yo necesito la solución de ingeniería, física, lo que está pasando allí para dar solución. Entonces, este periodista trabajaba en una cadena japonesa, y estaban celebrando sus 40 años y en alianza, digamos, con la estación espacial, querían, digamos, de cierta manera visibilizar un poco más todo lo que pasaba desde este lugar, desde la estación espacial Mir, y quisieron entonces hacer una alianza celebrando 40 años del canal de televisión con una mayor divulgación de la carrera espacial, ¿cierto? De los hallazgos, de lo que se había logrado, un poco temiendo también que se perdiera lo que se había logrado hasta el momento por esas luchas también que se tenían con Estados Unidos, en fin, aunque ahí hay unos amores y unos odios que uno no sabe cuándo se reconciliaron, pero digamos que esa fue como las razones que llevaron a que se pudiera realizar este acuerdo, un acuerdo que costó una módica suma de $12 millones. ¿En qué año fue lo de las...? En el 90. En el 90, entiendo. Y la especulación que haría es, porque la otra pregunta sería, ¿por qué los soviéticos en su momento subieron un periodista japonés y no subir un periodista ruso, por ejemplo? Exactamente, esa es la misma pregunta que yo me hago. Pero creo que esa es la respuesta, la acabas de dar en esa cantidad de dinerillo que pagaron los japoneses para poder subir. Exactamente, así es. Y lo excusaron también un poquito estamos celebrando 40 años, lo vamos a hacer por lo grande. Tiramos la casa por la ventana, tiramos al japonés a la estación Mir, básicamente le dijeron en japonés. En japonés, así es. Que pues para que la gente nos entienda, no vamos a hablar en japonés, no es necesario. Pero el asunto... Si escuchan el programa aquí abajo aparecen los subtítulos en japonés. El caso es que Toyohiro hizo un proceso, no fue que a dedo el gerente del canal dijo usted va a ir. Mañana. Exacto, mañana prepárese porque mañana sale para el Mir, no, sino que hicieron un proceso de buscar periodistas, yo no sé
yo encontré esto en la web, profe Mario Vázquez, 150, yo no sé si habían tantos periodistas o en general hicieron una convocatoria a los ciudadanos japoneses para seleccionar quién iba a ir hasta allí, a hacer las transmisiones y a compartir con la ciudadanía cómo era ser cosmonauta en ese caso, ¿cierto? Y cómo se vivía en una estación espacial. Entonces 150 se presentaron, seleccionaron 7 que mandaron a un centro médico en Rusia, les hicieron todos los exámenes y finalmente seleccionaron 2, ¿cierto? Porque de pronto el plan A o plan B se puede dañar, entonces es siempre mejor y más conveniente tener un respaldo. En este caso, uno de los atractivos precisamente era que no tuviera ningún tipo de preparación en materia científica, química, física, de ingeniería, que fuera, digamos, lo más ajeno a ese tipo de formación para que pudiera compartir como si fuera la experiencia de un ciudadano, que era finalmente a los que se iba a dirigir. Entonces, pasó un año de preparación con estas 2 personas, estos 2 seleccionados, que era nuestro invitado Toyohiro Akiyama, y también en este caso la otra persona seleccionada, yo la tengo por aquí, Kikuchi, de apellido Kikuchi. Famoso Kikuchi. Ryoko Kikuchi, amiguísimo, conocidísimo. Ellos fueron los 2 seleccionados y pasaron un año de entrenamiento, porque sabemos pues que eso no es que coja la ropa que vamos para la estación espacial, sino que requiere una preparación previa. Y finalmente pues seleccionaron a nuestro amigo Toyohiro Akiyama. Las razones para esa selección, profe Mario Vázquez, ¿qué sospecharía usted para que escojan más a uno que al otro? ¿Qué es lo que lo hace más apto a uno o al otro? Es que depende también el tipo de exigencia que a los que eran sometidos, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria, por ejemplo, de los primeros. Hoy en día ya no es tan estricto como en aquellas épocas, por eso te preguntaba en qué año había ocurrido todo esto, pero recordemos que se requería mínimamente o fundamentalmente un estado físico importante. Me viene a la mente, lo hemos hablado alguna vez, las famosas centrífugas a los que eran sometidos para ver cómo era su adaptación a ser sometido a muchas fuerzas G, que fundamentalmente cuando es el despegue de la nave, y supongo que también influirá mucho su comportamiento clínico, me refiero, cómo se afectaba clínicamente al ser sometido a esas situaciones extremas en cuanto a, por ejemplo, a aceleraciones de gravedad, fundamentalmente eso, ¿no? ¿Y si a uno le da apendicitis? Definitivamente lo tienen que bajar del bus, en este caso de la misión. Bueno, lo que pasa me hace acordar a un par de cosas. Una que no tiene que relación con esto, con la misión espacial. Son 2 situaciones. Una ligada al Apolo 13, donde uno de los astronautas previstos para hacer la misión inicialmente es cambiado a último momento porque tiene una enfermedad. Hay otro ejemplo de un astronauta que estuvo en varias misiones y tuvo un problema ya de grande, digamos, un problema a nivel auditivo que le impedía volar nuevamente. Sin embargo, voló en el transbordador espacial luego de ser sometido a un tratamiento complicadísimo, cirugías, y consiguió. Es decir, que sí, la idea es que tienen que ir sanos. Ahora, eso no cómo prever de que no le vaya a pasar nada arriba. No sé tampoco cuánto es que duró la misión. Y lo relaciono con otro dato que conozco, que no está ligado con esto, pero bueno, sí con la Fuerza Aérea, las misiones que se hacían hace bastantes años atrás, por ejemplo, en bases ubicadas en la Antártida. Bases que eran bases militares inicialmente, y todos los que viajaban allá, además de ser sometidos a un montón de entrenamientos de tipo de supervivencia, que también a los astronautas les hacían hacer esos cursos, los operaban preventivamente, le quitaban el apéndice. Ay, no me digas. Porque la idea era que si iban a estar un año allá, que llegaban en barco fundamentalmente, no iban a tener las condiciones, como era como prever de que lo más probable que pasara, o la afección más común era la apendicitis,
por la duda le quitaban el apéndice antes que fuera. Entonces, todo el que iba era típico decir que había que quitarse el apéndice, pero también tiene que ver el estado dental, o sea, cosas que físicamente, pero estoy hablando de estancias en lugares muy aislados durante mucho tiempo. Entonces, bueno, también depende de cuánto tiempo estuvieran en la estación espacial. El asunto, exacto, el asunto es que previo a ya definir, ¿cierto? En ese momento de, bueno, quién va a ir, cómo vamos a seleccionar, cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta, a nuestro amigo Ryoko Kikuchi le dio apendicitis, entonces dijeron, listo, ya Mal día para que le dé la apendicitis. Nos facilitó la decisión, se va nuestro amigo Toyohiro Akiyama, de 47 años, él previamente había trabajado como reportero en la guerra de Vietnam, también en la BBC de Londres, y pues como buen periodista tenía la responsabilidad entonces de generar contenidos. ¿Cuántos días estuvo por allá? 7 días, 21 horas y 54 minutos. En ese tiempo entonces generó obviamente una serie de contenidos, pero en los comentarios que se encontraban en la web Profe Mario Vázquez era que no le había ido muy bien, que a este muchacho realmente ese viaje le había generado mucho mareo, mucho malestar y que además era un gran fumador, entonces que esos 7 días para él fueron eternos, que porque se fumaba al menos 4 cajetillas de cigarrillo al día, entonces que digamos como la abstinencia que sufría ya. No sé si es que durante el entrenamiento pudo seguir fumando normalmente, ¿cierto? Porque eso era un asunto que se podía prever también, pero el asunto es que ese muchacho estaba muy maluco, como decimos, indispuesto corporalmente para realizar sus informes, entonces no tuvo tanto éxito y que la audiencia no tuvo la recepción del contenido como se esperaba. Ellos pensaban que pues todo el mundo iba a estar conectado para ver esos contenidos, la explicación, los momentos, las situaciones que él compartía, y realmente hubo, digamos, cierto seguimiento al principio, pero después como que, ay, sí, ya vimos eso, ya vimos cómo funciona, entonces que se perdió un poco el interés por parte de la gente. Que la mayor, digamos, audiencia que se tuvo ni siquiera fue solo con él explicando algo en particular de la misión, sino que fue el momento en el que mostraba cómo unas ranas que llevaron pues sufrían con la ingravidez y sufrían pues allí en la estación, porque llevaron 4 ranas de compañía, de mascota, pues no, ni siquiera era con unos objetivos científicos previos, sino que llevemos 4 ranas como para terminar de montar el espectáculo. Obviamente ya cuando volvieron, esas 4 ranas se las llevaron para un laboratorio, pues aprovechemos que ya estuvieron por allá, estudiémoslas a ver cómo fue la afectación, pero el interés inicial cuando se llevaron esas 4 ranas era más como para sumarlas al espectáculo para la audiencia que se pensaba este asunto. Así que esta es la historia del primer periodista, sin ningún otro tipo de formación, y además primer japonés, ciudadano japonés, porque un japonés profesional, digamos, en el área aeroespacial viajó mucho después, pero este es el primer ciudadano japonés nipón que viajó al espacio, en particular entonces a esta estación soviética, y pues digamos que su historia se menciona, es que cualquiera diría que esto le cambiaría la vida para que estuviera más relacionado con el sector aeroespacial, pero todo lo contrario, regresó y a los 5 años más o menos cambió totalmente de vida, se dedicó a ser agricultor, así que la gente dice que realmente el viaje le cambió la vida, pero para dedicarse a otra cosa, como a querer más este planeta y empezar por la base, que es la tierrita. Se quejó, no le gustó el viaje, no le gustó el baño, que qué pereza esas condiciones para usar el baño, y tampoco le gustó que había muy poca disponibilidad de ropa. Así que ahí quedó en el buzón de sugerencias, más ropita y que mejoren esos sanitarios. Entonces puedo hacer mi resumen ejecutivo sobre qué pienso de todo lo que me cuentas, porque hoy estoy más en oyente, viéndote desempeñar, lo cual me preocupa bastante. ¿Así de mal me fue? No, al contrario, que mi continuidad en este ciclo se está poniendo en juego. No sé si hay algún mensaje subliminal detrás de esto, pero
bueno, la parte humorística se me ocurre que el japonés todavía está cosechando, está cultivando todo lo que necesita vender para devolver la plata que se invirtió en su viaje. Eso por un lado. Lo otro es que también tiene sentido ponerlo en contexto, por eso también vuelvo a insistir sobre los años, el motivo y los años en que se hacía. Bueno, evidentemente fue una fuente de ingresos para los soviéticos, que los siguen utilizando. Bueno, en épocas donde no hay guerra como en este momento, porque personas adineradas pueden pagar para que una enorme cantidad de dinero para que te suban a un caza que te lleva casi al borde de la atmósfera, y pagan mucho dinero, y es una forma de conseguir recursos. También se empezó a hacer con la Estación Espacial Internacional, o sea, de conseguir que alguien que tenga muchos millones pague, y las misiones nuevas, las privadas también, que personas que solamente el único mérito que tienen es que tienen mucha plata y pagan, digamos, es algo que le sirve a la empresa. Por un lado, el tema de por qué los soviéticos hacían eso, pero por otro lado, lo mencionabas bien, estaban en la época de la Guerra Fría, la carrera espacial, y poder mostrar, ese era un buen argumento, poder mostrar, digamos, destacar cómo iba avanzando por cada lado la misión, era y es algo importante. Lo que pasa es que hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, que es muy fácil para quienes tenemos varios siglos en esta tierra, y es que para aquellos años la forma de acceder a la información no era como hoy. Estamos hablando de que probablemente no existía Internet, porque Internet era en los años... Uh-huh. Es decir, hoy en día, si hoy fuera un periodista y estar allá arriba, estaría transmitiendo en vivo, lo podrían ver, podría hacer envíos en tiempo real, hacer podcasts, hacer cápsulas, hacer todo. En aquella época no existía esa posibilidad. Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Y lo interesante, bueno, y que también ligado con esto, el que haya periodistas o artistas o cineastas, algo parecido, en misiones aéreas, no digo en este caso era puntual porque no había muchas opciones, o estabas en alguna estación que para esa época podría haber sido la Skylab, la Estación Espacial Americana, o la Mir, la estación soviética, pero en aviación el tema, estamos ligando la palabra propaganda, o sea, en definitiva es poder hacer propaganda. Uh-huh. Y eso ha sido importante. Y por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde cineastas famosos se enlistaban, se formaban parte de las fuerzas militares, pero hacían su trabajo como cineastas, no era como tirando balazos. Y ha habido cineastas famosos que cubrían misiones, y es una forma de llevar, bueno, por supuesto habrá una censura previa que es mostrar y no mostrar, pero estás en un conflicto bélico. Y incluso ha habido aviones que se hicieron famosos porque luego se usaban para pasearlos por la comunidad, para digamos, la propaganda es muy importante. Ahora, llevar toda esa situación, traerla al presente, pienso que es igual, se sigue haciendo. Por eso las misiones, salvo que tengan un carácter militar, estamos ya habituados. Es más, tristemente habituados, que ya no los miramos siquiera, pero si en este momento pusiéramos, quiero ver que una transmisión en vivo, en directo de la Estación Espacial Internacional, seguro que lo tengo. Está. Y lo mismo está haciendo la Agencia Espacial Europea con las misiones, es decir, no necesitan poner japonesitos dentro de cada sonda, porque podemos simplemente entrar al celular y poder ver, y si yo quiero saber en este momento dónde se encuentra la sonda Parker, por ejemplo, me va a salir. Esa información está, ahora tenemos mucha información. Ahora el trabajo más bien es que no se pierda la curiosidad por mirar esa información, pero en ese contexto que vos lo planteabas, digamos, claro, tiene sentido, le salió seguramente mal, por lo que tú dices, fue una inversión que no rindió los frutos que seguramente los japoneses, y debe estar cultivando arroz hasta por los siglos de los siglos, a ver si devuelve hasta el último yen, si es que era que pagaban no sé en qué. Ahí decían que $12 millones, yo no sé si hicieron la conversión ahí. Y todo eso. Pero sí, no, bueno, pero
te felicito, después de tantas dosis que hemos conversado, encontraste debe haber muchos más de esto. Espero que no me dejes de lado y que podamos de todas maneras seguir hablando. Ahí me encontré el primer periodista que viajó al espacio, japonés, y la segunda periodista que viajó al espacio radialmente fue Joana Pino, colombiana. Gracias a Dosis de Ciencia, nos vamos por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, espero tus notas desde el espacio en cualquier momento. El espacio radial. El espacio radial, ok. En ese veníamos dosis. Volando hace mucho tiempo. No puedo. La partecita de datos curiosos normalmente es la parte más corta de estas dosis, y entonces ahí es todo un problema porque mis anécdotas son un poquito abundantes, debería seleccionar. Ay, pero como está aquí humillando, pues que ha viajado mucho. Bueno, pero son años, son horas de vuelo, pero son anécdotas donde uno ha hecho el ridículo y de esas tengo muchas, entonces tendría que seleccionar alguna de ellas, historias. Se me ocurren solamente dos cortitas. Que me vieron a la mente, que las viví en su momento. Una fue la primera y única vez que volé en un ultraliviano. Sí. Que son aviones es como experimentales, que son obviamente, como su nombre lo indica, livianos, y este era un hidroavión. Salía desde el mar en Brasil. Entonces uno pagaba para que te lleven a dar una vueltita. Entonces iba el piloto y uno sentado al lado. Esa fue una experiencia. Entonces una experiencia muy ridícula porque para mí era una situación muy esperada, muy emocionante poder hacer eso. Estaba con unos amigos. Entonces que yo tenía una cámara de fotos de estas más o menos profesionales. Usted iba equipado para documentar el momento. Bueno, tenía la cámara porque estaba con los amigos ahí en Brasil. Era una cámara reflex que yo había heredado de mi abuelo, que le gustaba mucho la fotografía. Entonces quedamos en que yo le dejé la cámara para que me sacaran volando, para que quedara ese testimonio. Esa fue una situación. Uno se montaba en el mar, ¿cierto? En pantaloneta, con salvavidas. Te sentabas y el avión tenía como un ala delta, uno va sentado debajo, ¿cierto? Y se va acelerando sobre el mar hasta que levanta vuelo y das una vueltita por la playa y vuelves a Entonces, primer detalle, dejo la cámara. Segundo detalle, la única pregunta que me hizo el piloto en su momento era cuánto pesabas. No voy a dar el número, pero sí, si yo pesaba más o menos que un cierto número, porque sí, es crítico para... Entonces, obviamente, uno mintió en esos casos. Decía, sí, yo no peso más de eso, no. Y arrancamos mar adentro. Y entonces, en el interior, uno creyó que... hacía tanta fuerza para que se levantara eso, porque lo peor es que puede decir que el avión nunca levante vuelo y todo el mundo te está viendo. Entonces, bueno, tal vez que tanto esfuerzo que uno pone para levantarse, el avión levantó vuelo. Hacía caso también. Hacía caso, levantó el vuelo, fue muy bonito estar ahí en contacto con el aire que te pega en la cara, dar la vuelta y gira, y pasamos por donde estaban mis amigos, a quienes desde el arriba saludo efusivamente y ellos me saludan efusivamente. Logro aterrizar o amerizó, me bajo feliz, todo eso, y nunca me tomaron una foto porque yo los saludaba para la foto, ellos me saludaban a mí, pero nadie se dio cuenta de tomarme la foto. Entonces esto que te acabo de contar es una cuestión de fe, no tengo una prueba de que yo hice eso, pero fue una de las después sí, ya tuve la oportunidad de volar en un hidroavión. Esta vez fue en Italia, en el lago de Como, e incluso me permitieron manejar un ratito el piloto que se llama Sergio, y pude disfrutar ese momento. Fue muy emotivo. Yo me bajé y me largué a llorar. Luego de bajarme del avión me quedé en un rincón llorando de la emoción. Fue muy, muy bonito haber podido hacer eso, poder pilotear ese avión. Y la última imagen, estoy hablando de imágenes simplemente, ¿no? La última una imagen, hay muchas más historias, pero no quiero abusar y de ese de Italia le quedó foto.
Sí, sí, hay fotos, videos, están en YouTube, se puede ver. Fue curioso porque todos los que pagan para dar una vueltita así, entonces te preguntan qué quieren ver, quieres ver tal cosa, tal cosa, y yo lo que quería ver era el avión. Uh-huh. Así que lo de afuera no me importaba. Me dio una pequeña clase, como yo podía hablar de términos que tenían que ver con la aviación, entonces hablamos más del avión. Y en algún momento me dejó que yo lo volara y todo eso. Y la última imagen que tengo como imagen que me quedó grabada fue mi primer gran viaje, me refiero de distancia, el viaje más largo en el que pude hacer fue desde Buenos Aires hasta Moscú en un avión de la Aeroflot. Y bueno, es toda una historia que está escrita en uno de mis libros. Esa historia está ahí relatada, pero la imagen que me viene a cuento es que yo salí en diciembre de Buenos Aires, pleno verano, mucho calor, y llegué a Moscú, pleno invierno. Nunca había visto nieve, por ejemplo, era todo hielo, todo nieve. Llegar a la 1 de la madrugada a un país que no entiendes el idioma, que no entiendes nada, no puedes leer, no puedes escuchar, bueno, toda esa carga toda esa carga de emociones. Y lo que me quedó grabado es que cuando el avión aterriza en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, yo lo primero que recuerdo es que la gente empezaba a ponerse abrigos y se ponían esos gorros peludos que uno ve identifica tanto, de sí, los rusos, que uno mismo relaciona, que son muy caros, por cierto, y que les dicen, y todo lo que se escuchaba era en ruso, y les dan unas indicaciones. El avión ya estaba carreteando y la gente se empezó a levantar, a ponerse los abrigos, todo eso, y algo le estaban diciendo por los parlantes que yo no lograba comprender, hasta que una azafata regordeta y vestida con esos gorros y sus cachetes colorados del frío les dijo algo a todos, que todos se sentaron inmediatamente. Entonces me quedó grabada como el poder de convencimiento. En esa época en el que yo viajé, recién se estaba abriendo, no era la Rusia de hoy, y digamos, los funcionarios públicos tenían mucho poder sobre la gente y se les temía y se les respetaba. Y esa azafata, no sé qué fue lo que dijo, pero hasta yo me quedé sentadito juicioso, pues yo entendí el ruso rápidamente. Entonces, bueno. Quédense sentados. Como decir, se van a sentar o los bajo o los saco por la ventana. Y bueno, pero así hay un montón de imágenes bonitas que las relaciono con esa posibilidad de viajar y de haber conocido un poquito de estos aviones en distintos rinconcitos del mundo. Bueno, profe Mario Vázquez, ya tendremos oportunidad de continuar con esas anécdotas, con esas historias. Por lo pronto, así finalizamos esta primera temporada de Dosis de Ciencia. Pensamos que iban a ser 16 capítulos de una primera temporada. Yo pensaba al menos eso. Esa fue la propuesta inicial, exacto. Y llegamos a 100 no sé cuántos. Y aquí estamos ya cerrando esta primera temporada. Esperamos entonces que pronto tengamos oportunidad de compartir más dosis de ciencia, quizás con algunas modificaciones, ¿cierto? Un nuevo aire precisamente en este compartir. Queda el agradecimiento por la generación precisamente de historias, de contenido, de hacernos reír, de despertarnos la curiosidad por conocer un poco más. Mil gracias, profe Mario Vázquez. No, muchas gracias a ti por este abuso de dosis y espero no terminar como el japonés ahora dedicándome a la agricultura y que me saquen de aquí del aire.